Muy bien, y estamos con Ceci Baroni, que en esta oportunidad recién lo anunciábamos. Vamos a hablar de esa situación en la cual, bueno, hoy por hoy la mayoría de la gente tiene más de un empleo a la vez, tiene poco tiempo, es la verdad, para dedicarse a cuidar a sus familiares. Con los niños pasa, cada vez van más horario a escuelas, a educación inicial. Y bueno, y también está el tema de los viejos, y sobre todo cuando los viejos, los adultos mayores, ya no se pueden cuidar a sí mismos, porque bueno, obviamente un adulto mayor se puede cuidar a sí mismo hasta que, bueno, va perdiendo autonomía. En el peor de los casos eso sucede, y bueno, y muchas veces está la decisión que también atraviesa lo económico, ¿verdad, Cecilia? Si uno puede contratar a alguien para que vaya a su casa y cuidar y atenderlo como sí, el viejo se merece, y en otras ocasiones muchas veces hay que mandarlos a una casa de salud. Son caras, cambia la rutina de la vida de esos viejos y bueno, esto es un tema complicado. Para la familia, que muchas veces además se siente culpable, y para los ancianos, que bueno, que es un cambio total, ¿verdad? Sí, claro, pero está bueno esto que viste que ahora vos nombrabas como varias formas de dominarlos, ¿no? Viejos, ancianos, adultos mayores, Sí, bueno. dije todas. No, pero está bueno porque también tiene que ver, abuela, claro, que a veces hay gente que no es abuela, pero no, me parece que está bueno esto que decís, porque en realidad muchas veces nos imaginamos situaciones ya en la adultez, ¿no? O en la tercera edad, que en general en esto del cuidado y tener que cuidar y que se nos trastoca la vida, nos puede pasar en cualquier momento con accidentes, con enfermedades, etcétera. Entonces, pensar hoy también en quién cuida al cuidador, que es una de las preocupaciones que a veces tenemos, que tiene que ver con esto, quién toma las decisiones o quien se hace cargo bueno, cómo seguir cuidando y cómo seguir acompañando en situaciones en las cuales son bien difíciles, ¿no? Claro, que además esa persona se encuentra muy exigida. Claro, el que asume... de golpe, como decías vos, hay una enfermedad o un accidente, es de golpe. Con un viejo, bueno... Y se asume la responsabilidad, ¿no? Entonces también, o sea, se asume una responsabilidad en algunos casos que veníamos hablando de la familia, bueno, cae en la familia, sobre todo por esto que vos también decías de la responsabilidad, y que genera a veces muchas culpas porque, bueno, remueve todo de hacernos tiempo, quién lo hace, quién debería ayudar, ¿no? Entonces toda una serie de cuestionamientos que a veces nos olvidamos, pero también tiene que ver con hacernos tiempo, hasta a veces con cuestiones de trámites o de médicos, o sea, no es solamente cuidar y ver los tiempos y las rutinas, sino un montón de situaciones que van haciendo que el que esté en ese lugar de la responsabilidad mayor del cuidar, primero, para prevenir cosas, uno cuando se empieza a sentir sobrecargado es porque ya puede tener, estar ahí en el borde de algo que afecte todo lo que tiene que ver con nuestro psiquismo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer cosas, digo, porque la sobrecarga es un indicador importante de cuando no podemos estar resolviendo algo bien. ¿Por qué? Porque no estamos o delegando tareas o pidiendo ayuda, ¿no? Claro, y además pasa la mayoría de los casos, cuando uno no puede darse el lujo de reventar y decir, bueno, hasta aquí llegué, o sea, tenés que seguir dedicado. Claro, bueno, está bien esto que vos decías, el lujo, porque a veces después reventamos, ¿no? Y ahí es cuando en realidad empezamos o a despotricar o a reprochar al resto. Y en realidad, como estamos viendo estas cuestiones que tienen que ver con salud mental y muchas veces de prevenir algunas cosas que podemos hacer, cuando uno está en el lugar del cuidador, tiene que poder también cuidarse a sí mismo, y una de las primeras cosas es esta, ¿no? La sobrecarga, detectar esa sobrecarga y lo que nos genera, que a veces no es fácil, pero una de las maneras es esta irritabilidad, el mal humor, el sentirse cansado, que ya no da más y que no puede pedir ayuda, ¿no? Pero eso, ¿no? ¿Qué hacer? Porque si sos capaz de visualizarlo y capaz de resolverlo, genial, pero muchas veces no hay cómo resolverlo. No, yo siempre pienso que hay. El tema es que a veces entramos en encerronas, en esto que hablábamos el otro día de los mandatos sociales, por ejemplo, los que se tienen que ocupar son la familia. Y en realidad hay una red de amigos, que bueno, que también en la vejez hay que ver, porque los amigos, una de las tristezas es que no nos van acompañando, y si no hacemos nuevos amigos nos vamos sintiendo solos. Pero hay amigos de amigos. El otro día una persona me decía, ¿sabés que fuimos, un amigo está de viaje y todos nos juntamos a hacer un asado en la casa de su mamá, que estaba sola, y las novias les decían,
qué raro que van a ir a lo de la mamá, del amigo, a hacer un asado. No, divino. Y entonces yo le decía, pero al contrario, cuanto más redes podamos tener, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que solo ayudamos al que conocemos, ¿no? Y en realidad ayudar al que conocemos del que conocemos, que muchas veces tiene que ver con eso, el padre de, o el tío de, o el abuelo de, es parte de empezar a abrir esas redes también. Está bien, está bueno como decís vos, como tirarlo, como plantearlo, como... Bueno, claro, que parece fácil modalidad. Y yo sé que es difícil porque tenemos que romper a veces con una cuestión muy de vergüenza, que nos da vergüenza abrir la intimidad familiar, ¿no? O que nos da vergüenza compartir ciertos hábitos o rutinas que tiene. Pero en realidad tenemos que poder abrirnos, inclusive hasta los vecinos. La otra vez hay gente que vive sola en su casa y que sufre mucho la soledad y que hay algo que los familiares a veces no hacen, porque existe el mecanismo que se llama negación, o sea, no nos gusta ver envejecer a los demás, no nos gusta ver cómo pierden autonomía, entonces muchas veces inconscientemente negamos eso y hacemos como que está todo bien. Sí, Y la red de vecinos es importante también, bueno, que estén atentos, que puedan hacer un favor, un mandado, sentarse a jugar a las cartas, entonces cómo también activar esas redes es importante, que muchas veces implica hacer conciencia también del carácter de las personas, ¿no? Porque a veces en la vejez hay signos nuestros que se van como potenciando. Si uno era rezongón de joven, ya de viejo va a ser más rezongón todavía, sí. O más sociable o más abierto, ¿no? Y otras cuestiones que son, por ejemplo, yo qué sé, si un viejo está medio sordo, está medio ciego, claro, no es fácil, no es necesariamente fácil el trato. Estar gritando a alguien para que te escuche, es cansador, es agotador, qué sé yo. Exacto. Pero bueno, y ahí esto que está bueno lo que vos decís, porque cuando empiezan también a ver cuestiones que tienen más que ver con lo físico, con el deterioro, con el deterioro, que es natural, pero que también lo negamos porque a nadie nos gusta envejecer. Acuérdense también que en el caso de la vejez estamos muy cerca a cuestionarnos todo lo que tiene que ver con cuánto nos queda. Es una de las cosas que en general están muy presentes y que angustian, aunque uno... O angustian y salen como forma de chiste, ¿no? Ayer yo hablaba también con él y me decía, bueno, no sé, 70 y pico de años, me dice, bueno, no sé, dentro de 2 años, vamos a ver que sí todavía estoy, ¿no? Es como que te dicen así como que lo aceptan, pero por otro lado, claro, les da una tristeza terrible. Entonces, esa realidad también pega en la familia. Y cuando hay deterioro, que es normal, porque además empieza toda una seguidilla que también enloquece mucho a los familiares, porque el deterioro y los dolores empiezan a aparecer, entonces puede aparecer más consulta al médico. Cuando te dicen no sé lo que pasa, bueno, pero no sé lo que pasa y tiene 80 años la persona. Claro, y además el deterioro es irreversible. Y hay deterioros que sí, que son, sobre todo los que tienen más que ver con lo neurológico, bueno, y dependerá de las enfermedades, ¿no? Pero sobre todo en esto que pienso de la memoria, ¿no? Y ahí empieza también una cosa como muy cansadora en esto de que hay que tener mucha paciencia porque se repiten 1000 veces y se preguntan 1000 veces las cosas, entonces hay que tener otros cuidados. Pero ahí también empezar, me parece que hay, en esto a mí me interesaba hoy como poner hincapié en esto de cuidar al cuidador, porque a veces en esto de que nos cansamos mucho y no nos damos cuenta y nos hacemos los que podemos con todo, poder empezar a delegar es importante, inclusive hasta cuando vienen las visitas. Yo he visto familias que vienen las visitas y el cuidador no se mueve de al lado, cuando podría ser un momento para aprovechar, tener un tiempo para uno, hacer otras cosas, delegar en esto de que... Pero no, llega un momento en que uno está como tan compenetrado con su tarea y tan dañado en esto de cuidar o tan... no, lo tengo que hacer yo porque es mi responsabilidad, porque es mi papá, porque es mi mamá, que empiezan también a no cuidarse también en lo que va a venir, porque sí, también hay que prepararse. De repente también, claro, ¿no? Y hay que prepararse que la otra persona no va a estar. Sí. Entonces, si yo hago una relación también muy tóxica y que lo único que hago es depender de mi cuidador y estar ahí para que el otro esté perfecto y no le pase nada, que eso quiere decir que el perfecto y no le pase nada quiere decir que conmigo está mejor. Pero en realidad la persona... Con cualquier persona tendría que poder estar bien cuidada, ¿no? Sí, o sea, porque en realidad en una edad también tiene que ver con esto de los hábitos. Pero pasa como con los extremos de la vida. Me quedo como pensando, ¿no? La típica es que una madre, sobre todo, pero un padre también, sientan que con el niño pequeño nadie lo va a cuidar como uno, ¿no? Exacto. Creo que toda madre tiene como esa sensación. Esa aprensión, así que hay que poder ir trabajando. Bueno, si está conmigo, estoy tranquila. Si no estoy, algo le puede pasar. En realidad...
Sí. Es totalmente Sí, y totalmente subjetivo. ahora que vos traías el tema de las decisiones que a veces hay que tomar, que tiene que ver con esto de la casa de salud o que tiene que ver con pedir ayuda. Eso es todo un tema. Es todo un el tema de tema. las casas de salud es todo un Sí, tema. es todo un tema y además está bueno recalcar, viste que yo me acordaba de las columnas, de las primeras columnas, que en Uruguay es como dos Uruguay. Tenemos el Uruguay todavía del interior, donde hay toda una costumbre de quedarse en casa. Y también por una cuestión económica, pero Sí. se da mucho más. Y en la ciudad tenemos mucho más naturalizado las casas de salud o los hogares, ¿no? Pero genera muchas veces culpa en la familia. Muchas veces no, siempre en general. O sea, si no la generan en el primer momento, la genera después, porque también hay un mecanismo, de negación funciona mucho decir, no, vamos, se va a un hogar y está todo bien, y después en realidad pasan los días, uno puede ir a visitar o no, se le complica, entonces la culpa en general el otro siempre de repente aparece. se queja, no estoy bien, no me acostumbro, Sí. no me gusta, me molestan Sí. los ruidos. La culpa como resentimiento, ¿no? Como esta cosa que estoy en deuda, ¿no? Sí. Esa cosa como más que damos, la otra vez decíamos, es herencia todavía de la religión que tenemos, porque si uno en realidad está tomando una decisión de que no puede cuidar en su casa por una cuestión de horarios, porque económicamente para cuidar a una persona que esté en su casa tenés que tener no sé cuánta gente, Sí, por diversas entonces tenés que hacer situaciones. lo de la casa de salud, está bueno esto, por lo menos racionalizarlo en cuáles son las ventajas y las desventajas, sobre todo también pensando en la salud de los cuidadores y en los cuidados que requiere la persona. Y luego también, bueno, ver cómo va a ir intercalando esto de sentirse bien y no en deuda con esa persona que va a estar en una casa de salud. Y cómo acompañar a esa persona que está en la casa de salud también. Eso es fundamental. Eso es fundamental para que sobre todo nosotros en otros ámbitos siempre decimos no sean depósitos de gente las casas de salud, porque también, a ver, vamos a un extremo, cuando tenemos a alguien que no tiene, que perdió la memoria o tiene un comienzo de demencia o de Alzheimer, que a veces no reconoce a los familiares lo primero que empiezan a pensar es, bueno, ¿para qué voy a ¿Para ir? qué voy? Sí, ya ni me conoce, no sé ni quién, no sabe ni quién soy, ¿no? Y eso es muy, muy triste y pega muy duro. Entonces, eso también hace que entonces haya como un distanciamiento, un alejamiento, porque la persona siente que no vale la pena. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, como No, la claro, receta, pero la constancia? Hay algo que tiene que ver sí. con la constancia o también en esto de poder decir, bueno, ¿cuál es lo que yo puedo hacer? Y vuelvo, repartir las tareas. O sea, si no puedo ir yo, ir a un tío, un amigo, un hermano, pero a veces nos sentimos en esa responsabilidad que lo tenemos que hacer nosotros sí o sí. Sí, ¿no? pedir ayuda, además, Claro. ¿no? Compartirlo. Que a veces es vos. cierto que este tipo de situaciones, que también está bueno decirlo, porque no solo el cuidador, las personas sin querer generan una suerte de manipulación en esto de venir a verme, Sí. ¿por qué no venís a verme? Yo sé que estás muy ocupado, pero me gustaría verte más. Y eso genera que uno sienta que es uno el que tiene que hacerlo, ¿no? Pero si uno puede repartir tareas y quedarse tranquilo de que en realidad lo que está bueno es que esa persona está acompañada, no le falta nada, es un lugar, en el caso de una casa de salud, que no todos pueden pagarla, pero que las pueda pagar, que es un lugar en el que se está bien, que se están haciendo actividades, que se estimula a la persona, bueno, es eso, ¿no? Como que hay que poder cuidarse y cuidar.